Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Maestría en Herramientas Digitales Aplicadas a la Educación. Mi nombre es Carlos Manuel Mendoza y mi compañera Katiana Martínez. En el día de hoy le vamos a hablar sobre un curso llamado Incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, el cual nos va a dejar unos conocimientos que vamos a explicar. Partiremos de la contextualización del conocimiento sobre las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, donde nos surgen entonces una pregunta: ¿cómo debemos educar a los jóvenes hoy en día? A través de la transformación y con la aparición de la era digital, con el predominio de las TIC sobre la producción, el mercado, el conocimiento y la tecnología, asistimos a un cambio histórico sin precedentes que compromete y dinamiza los anteriores parámetros tanto de lo cultural, lo económico, lo biológico, lo psíquico y político de las civilizaciones. El ámbito más avanzado que impulsa el desarrollo científico y económico del mundo está basado en la tecnología digital. Para reconocer y caracterizar esta era novedosa y cambiante, se ha usado los términos de sociedad en red, sociedad de las comunicaciones, sociedad de la transformación, la era de la globalización, entre otros. La educación no escapa a esta nueva realidad. Las posibilidades que para este saber institucional abren las TIC y dentro de ellas las redes globales representan una demanda de adaptación con desafíos y dificultades extraordinarias. La fuerza de esta demanda es de tal magnitud que implica un cambio profundo en la concepción misma de lo que significa aprendizaje, conocimiento y del papel y orientaciones de las instituciones educativas. Se trata de un cambio de conciencia radical, de actitudes y capacidades tan profundos como difíciles. Generando cambios, la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Manaure, Guajira, se expone brevemente a la necesidad de cambio del sistema educativo tradicional con el propósito de adaptarse a las nuevas exigencias del siglo XXI. La pregunta más perentoria y necesaria es esta: ¿qué tipo de educación se adecua al objetivo de formación de los estudiantes que se desempeñarán en un mundo complejo, incierto y totalmente digital? O dicho de otra manera, ¿cómo debe ser la nueva forma de educar? ¿En cuáles visiones y principios se basará y qué logros procurará el estudiante? Se ha señalado con muchos aciertos que el cambio fundamental exige poder pasar de un modelo educativo basado en la enseñanza a unos basado en el aprendizaje. En efecto, la concepción de fondo que orientó al modelo educativo tradicional era una basada en dos supuestos. Primero, que el docente y la institución representaban la autoridad y la fuente del conocimiento, y que el estudiante era un rol pasivo de la recepción. Eso nos lo dice Paulo Freire, el famoso pedagogo, denominado este modelo como una educación bancaria. Segundo, que la información y el conocimiento necesario para el aprendizaje eran escasos y estaban restringidos, así como para denominar un campo del saber, el conocimiento disponible era abarcable en su amplitud. Frente a todo esto, el nuevo conocimiento debe ser abierto e integral, lo que indica que antes que ceñirse a fórmulas rígidas, disciplinarias, repetitivas y simples, debe siempre revisarse a sí mismo, de modo que pueda abarcar la conexión entre el todo y las partes, comprender lo complejo y lo multidimensional. Esto requiere a su vez una visión multi e interdisciplinar, adaptable y creativo. Con esto se indica que la nueva concepción del aprendizaje y conocimiento debe ser capaz de afrontar cambios, tanto de realidades externas como lo relativo al conocimiento mismo. Ello se explica porque la abundancia excesiva y cambios en la información operan como un desafío de funcionalidad de un sistema. En efecto, cuando la información o cambio de entorno crecen, todo sistema debe asegurarse seleccionando lo pertinente de lo no pertinente, lo útil y decisivo de lo inútil y superfluo. Debe ser ético, plural y orientado a soluciones eficaces, con lo cual se señala que la verdad y el saber ya no son bienes que se acumulan y se restringen, sino que en un mundo interconectado por redes se comparten y circulan. También se considera que se ha de conocer pensando en valores de bien colectivo y no en obediencias ciegas
a intereses. ¿Qué competencias debería aprender un estudiante digital? Pero antes de resolver y de saber cuáles son esas competencias, es importante definir qué es competencia. Tomamos una pequeña definición de OCDE 2005, donde nos dice que puede entenderse como una combinación de capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y conductas dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un contexto definido. Es importante saber que para ser competentes debemos saber hacer, poder hacer y querer hacer. Dentro de estas cualidades o de estas características que tiene el estudiante están los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las actitudes. No es prudente pretender hacer una caracterización de todas las cualidades deseables de un competente estudiante para la era digital. Sin embargo, las principales competencias que éste debe aprender se pueden establecer agrupándolas en 3 tipos: cognitivas u operativas, habilidades de razonamiento y ético-actitudinales. Cognitivas u operativas. La competencia asociada con componentes mentales, culturales, actitudinales y conductuales enfatiza la aplicación de conocimientos y procedimientos en el saber hacer. Una persona competente es aquella que posee la creatividad, la disposición y las cualidades necesarias para hacer algo cada vez mejor y justificar lo que hace, es decir, su conducta. Por ejemplo, tienen los estudiantes capacidades y habilidades cognitivas, capacidad de razonamiento, capacidad de autoaprendizaje, pensamiento autónomo, pensamiento crítico, solución de problemas y la creatividad. Las habilidades de razonamiento son aquellas competencias que permiten encarar problemas complejos, comprenderlos y modelar explicaciones o soluciones. Esto implica un nivel superior al mero manejo de la información. Se trata de desarrollar una intuición sobre la pertenencia de un problema y saber inferir, en base a la información y recursos técnicos, la multiplicidad de factores y aspectos involucrados. Se ha dicho que lo que mejor indica tener un buen logro en estas competencias es que el estudiante sepa hacer preguntas decisivas. Ello implica también un espíritu de innovación y creatividad. En concreto, hablamos de competencias tales como hacer mapas, visualizar esquemas casuales o modelos teóricos, descubrir conexiones entre las partes y el conjunto, hacer pronósticos, imaginar soluciones creativas o innovadoras. Las competencias ético-actitudinales agrupan todas aquellas competencias que, aunque no suelen verse como útiles desde el punto de vista práctico, significan una especial ventaja competitiva frente al mundo actual, ya que permitirán al futuro profesional mayor calidad y credibilidad, y por ende un posicionamiento superior. Todas ellas, en el fondo, remiten a 2 cosas: al sentido de la responsabilidad moral, por un lado, y a una actitud crítica ante la realidad, por otro lado. Con esto se ha de poder enfrentar las situaciones difíciles, sobre todo cuando estas comprometen directa o indirectamente vidas de grupos humanos. En lo más particular y personal, se trata de adoptar actitudes relativas a valores tales como la disciplina, la tenacidad o perseverancia, el cumplimiento, la paciencia, el autocontrol emocional, la voluntad,
la curiosidad y especialmente la capacidad de colaboración y empatía. La disposición colaborativa permitirá poder trabajar en equipo, lo cual es imprescindible en un mundo interconectado. Pero también importa ser empático, es decir, desarrollar una sensibilidad ante las realidades de otros. Es importante asumir unos retos para lograr el cambio en la educación. En las instituciones es necesario direccionar las pedagogías hacia una relación estrecha con las herramientas que nos ofrece la tecnología. Como docentes, debemos ser sólidos en nuestros conocimientos, docentes permeados de las competencias pedagógicas actuales y sobre todo ser docentes con habilidades en el manejo y aplicaciones de las herramientas tecnológicas. Los resultados que conseguiremos si hacemos todos los cambios pertinentes para obtener una educación como la merecemos en el siglo XXI serían unos estudiantes con liderazgo, creativos, con pensamiento crítico, con iniciativa y espíritu emprendedor, tecnológicamente competentes, con capacidad de decisión, con conciencia ciudadana, cultural y social, estudiantes flexibles, curiosos e imaginativos, colaboradores, con entusiasmo, con autoestima, resilientes, comunicativos, autónomos. Este sería el gran resultado que obtendríamos en las instituciones si nos comprometemos a realizar ese cambio de la educación tradicional a la educación que tenemos hoy en día, una educación donde las tecnologías nos ayudarán a desarrollar todas estas competencias en nuestros estudiantes. Muchas gracias.